Buenos días o tardes o noches, profesor. Este video lo hago con el fin de hacerle saber los montajes que se tuvo en la práctica. Número 2, fueron varios y para comenzar voy a comenzar con una introducción que habla acerca de los conceptos acerca de los filtros en forma general. Sabemos que un filtro es un determinado elemento que discrimina la frecuencia o gana también las frecuencias de alguna señal eléctrica que pasa a través de este. Como consecuencia, tiene esto que cambia, puede variar su fase o puede también variar su modulación, perdón, su amplitud. Sabemos que los filtros en los circuitos digitales, al discriminar ciertas frecuencias, toma solamente la información que se nos es útil para nuestro circuito, para el fin que vayamos a tener, y asimismo elimina los restos, pues los residuos. Es decir, esto nos da, por ejemplo, una señal mucho más limpia cuando los utilizamos sin distorsión, sin ruido. Bien, en el laboratorio pudimos tener como la primera experiencia una serie de selección simple en el que teníamos por ejemplo la definición del filtro eléctrico, la frecuencia de corte de un filtro, el filtro pasabanda sintonizado en 80 kHz para saber qué valor tiene su ancho de banda, ¿no? Las impedancias de entrada y de salida de un filtro K constante. Desde la experiencia número 2 ya comenzamos a ver los montajes de los circuitos, tal como nos decía la práctica y como lo puede ver allí. Para comenzar, acá tenemos un filtro pasabaja con K constante en T. La conexión realizada fue toda esta. Acá tenemos como primer elemento nuestra resistencia, tenemos nuestras bobinas y también nuestros capacitores. Sabemos que un filtro está compuesto por cualquiera de estos tres elementos que nos filtran, valga la redundancia, nuestras frecuencias en los circuitos que utilizamos en las telecomunicaciones. Para este circuito que le acabo de mostrar, los datos obtenidos fueron los siguientes. Para la frecuencia en kilohertz tuvimos para 10 kilohertz una tensión de salida de 1,92 voltios y nuestro voltaje entre el voltaje de referencia como 0,96 voltios. Y en nuestra ecuación de 20 por logaritmo del voltaje entre el voltaje de referencia tenemos menos 0,354. Espero que más o menos pueda ver allí la imagen. Este es uno de los datos obtenidos. Y en la salida de nuestro montaje pudimos tener esta señal que ve acá. Acércala por favor. Aquí. Esa señal la pudimos ver con los filtros y vemos que no hay ruido alguno ni hay distorsión. En nuestra experiencia 3 cambia la manera de conectar nuestras resistencias, ya que tenemos nuestra resistencia en paralelo con nuestros capacitores de este lado, igual de este lado, y unas bobinas que las tenemos en serie por la parte de arriba. Bien, en este caso podemos observar cómo la señal se filtra sin ningún ruido de interferencia, al igual que la anterior. Y si acercas acá, podemos ver nuestra salida en la experiencia 3. Chévere. Para esto tuvimos una frecuencia de 10.000 kHz, perdón, de 10 kHz. En nuestra experiencia 4 tenemos un par de bobinas que están en paralelo y tenemos en serie nuestras resistencias, nuestros capacitores, otro capacitor, otra resistencia. Y nuestra tabla para la respuesta en frecuencia del filtro pasa alta, que es este caso, colocamos una frecuencia de 1000 kHz para obtener así una tensión de salida de 0,656. Un voltaje entre el voltaje de referencia de 0,328 voltios y en nuestra ecuación de 20 por logaritmo por el voltaje entre el voltaje de referencia de menos 9,68. Ok, en este podemos ver las siguientes salidas.
Tenemos esta salida para 10 kHz y tenemos esta para cuando son 1000 MHz. En esta última observamos que a mayor frecuencia se genera un desfase entre la señal de entrada con respecto a la salida, ¿no? En la experiencia 5, acá tenemos un filtro paso alto con K constante en pi. Ok, nuestra salida fue la siguiente. Aquí observamos que posee una atenuación mucho mayor que el montaje anterior y que también se genera un desfase. Nuestra experiencia 6. Pude tener el filtro pasabanda con K constante. Este consiste en tener en el centro de nuestro circuito en paralelo una bobina con un capacitor, y lo que hay alrededor serían las combinaciones de las tres, tanto bobina, resistencia y capacitor, todas estas en serie con una resistencia en paralelo que teníamos acá abajo. Ok, la tabla para la respuesta en frecuencia del filtro pasabanda es la siguiente. Para una frecuencia de 350, por ejemplo, tenemos una tensión de salida de 0,064 voltios, un voltaje entre voltaje de referencia de 0,032 y 20 por logaritmo del voltaje entre el voltaje de referencia de menos 29,89. Sabemos que, por ejemplo, al aumentar la frecuencia, también vamos a tener una menor tensión de salida, tal como nos muestra la tabla, al tener como frecuencia 700 kHz, una tensión de salida de 0,010, y bueno, allí sí van disminuyendo los valores. Ok, esta señal fue la que pudimos ver. Sabemos que tiene un desfase, y también pudimos obtener esta al momento de cambiar nuestra frecuencia. Esto quiere decir que en este tipo de filtro vemos cómo la señal pasa con distorsión, y al igual que en los casos anteriores hay desfase entre las dos señales, entre la de entrada y la de salida. En nuestra experiencia 7 podemos ver el siguiente circuito. Fue el montaje que se hizo. Este es un filtro supresor de banda de K constante. Ok, la tabla para respuesta en frecuencia del filtro supresor de banda es la siguiente. Tenemos que a la frecuencia de 350 kHz, por ejemplo, como nos indicaba la práctica que la manejáramos, tenemos una tensión de salida de 2 voltios, un voltaje entre el voltaje de referencia de 1 y por último el 20 por logaritmo por el voltaje entre el voltaje de referencia de 0 voltios. Pero esto nos indica que a mayor frecuencia, es decir, teniendo 1000 kHz, podemos ver una tensión de salida casi igual de solamente 2,04 voltios. Acá el voltaje de referencia de 1,02 y nuestro 20 por logaritmo por el voltaje de salida entre el voltaje de referencia de 0,17 voltios. Acá podemos ver la señal que se pudo obtener para la frecuencia de 1000 MHz, y acá para una frecuencia de solamente 700 kHz. ¿Sí? En este tenemos una frecuencia de 350 kHz, y podemos ver que en este filtro la distorsión es menor si se trabaja con frecuencias elevadas. Es decir, a mayor frecuencia podemos ver una señal más limpia y más pura en su salida. Tenemos en la experiencia 8 un filtro de pasabaja con M derivado, en el que podemos ver el siguiente montaje y en el que obtuvimos esta salida. ¿Sí? Como actividad de postlaboratorio se respondieron algunas preguntas que son más que todo teóricas, pero para concluir, se puede decir que se pudo observar una serie de circuitos en los que obtuvimos integrados esos filtros, y sabemos que si se colocan frecuencias muy elevadas, estas dejan pasar interferencia y se genera un desfase de señal, como por ejemplo en el supresor de banda. En este se veía como una frecuencia muy baja distorsionaba mucho la señal de salida y generaba un desfase, un desfasaje.
En otros casos se observó que si usamos un filtro de pasa baja de K constante en T, la atenuación de la señal de la salida era bastante grande y la señal no se desafaba como ocurrió en la experiencia 2. El uso de estos filtros va a depender siempre de lo que se desea transmitir en el sistema de telecomunicaciones y de las frecuencias con las que se trabaja en el sistema, ¿sí? Sin más que aportar, muchas gracias, profesor, y chao. Mi nombre es Wilson Rojas, por si no lo había dicho al principio, y esta es la última actividad que espero hacer por este lapso y por este semestre. Muchas gracias.